Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La fiesta democrática en América Latina continúa. Afortunadamente no estamos con otras regiones del mundo con golpes de Estado, ya sea de derecha o de izquierda, militares o civiles, sino que en América Latina nos hemos dado cuenta de que es necesaria la elección democrática, participativa y con vigilancia internacional. Por eso en el caso de Uruguay nadie dudó de que las elecciones iban a ser absolutamente transparentes y lo más importante es que el candidato ganador le dio la mano tendida al perdedor y el perdedor reconoció, como en toda batalla electoral, que había sido marginado para optar a seguir con el gobierno que tenía el modelo liberal más de derecha que habían tenido los uruguayos después de haberse interrumpido con la excelente presidencia de la izquierda, que es una izquierda central y no una izquierda radical. En el caso de Ecuador, también a la derecha, que es representativa de América Latina, como en Argentina, son expresión de que la democracia siga adelante, como las izquierdas, en el caso de Colombia o de México, que por cierto nos invitaron a estar presentes pronto en un homenaje que le hacen los verdes del mundo, los partidos ecológicos, a la presidenta de México, por haber tenido una presencia permanente en el movimiento ecológico mundial y ser partidaria de la presidencia de la República de impulsar los planes ecológicos. Por cierto, en Uruguay, una de las propuestas que hace el nuevo presidente Orsi es, cuando ya tome el poder, darle impulso a la defensa de los bosques, de los ríos y ser solidario con lo que pasó ahora en el Grupo de los 20 en Brasil, presidido por Lula, que es un llamado a la preservación de América Latina y sobre todo a las riquezas y a la diversidad del continente. Por eso, esta fiesta democrática es interesantísima. Yamandú Orsi es el nuevo presidente de Uruguay tras ganar balotaje en la segunda vuelta al oficialista centro-derechista Álvaro Delgado, quien era el que representaba naturalmente al partido de gobierno. Y esto es una constante, una especie de péndulo, donde unas veces gana la derecha, otras la izquierda, pero la democracia permite, sin traumas y sin problemas, las transmisiones presidenciales de poder, y es lo que vamos a ver en Uruguay, una de las democracias más viejas en América Latina y más sólidas, a pesar de ser un pequeño país, es miembro de Mercosur y tiene excelentes relaciones con las Naciones Unidas, la Unión Europea y en general con el tercer mundo, incluyendo la posibilidad de ingresar a los BRICS. El izquierdista Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio, será el próximo presidente de Uruguay. El delfín del exmandatario José Pepe Mujica ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, según los resultados oficiales. Con más del 98% de los votos escrutados, Orsi obtuvo más del 49% de los votos contra cerca del 46% para Delgado. Apenas se conocieron las primeras proyecciones, bocinazos y gritos de euforia estallaron en la capital Montevideo, bastión del Frente Amplio en el país, celebrando el triunfo. En su primer discurso como presidente electo, Orsi prometió construir un país más integrado a pesar de las diferencias. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. Con Orsi, el Frente Amplio regresará el próximo 1 de marzo al gobierno que perdió en el año 2020 tras gobernar Uruguay durante 15 años. El más alegre en esta victoria es Pepe Mujica, el gran presidente de Uruguay, un viejo ya a punto de morir, pero que deja una herencia extraordinaria y donde él le agradece a la vida haber contemplado esta posibilidad de un nuevo triunfo de la izquierda, pero una izquierda que no es la marxista, comunista, ni extremista, una izquierda que es racional y está en el centro, como la derecha también que está ganando en América Latina, es con cierta prudencia gobernar, abriendo al diálogo. Fíjense lo que ha dicho el presidente de Uruguay, llamo al diálogo a todos los uruguayos, ojalá en todos los países hubiera esa posibilidad de un diálogo en todas las fuerzas políticas, porque al fin y al cabo la democracia son los consensos y los parlamentos permiten la elaboración de leyes dentro de la unidad nacional. Uruguay, pues como él lo ha dicho ayer, sigue en el Mercosur, que es un bastión fundamental junto a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y además va solidario con la integración latinoamericana y, como decíamos, reafirmó también la voluntad de Uruguay con el cambio climático y contra el calentamiento global.
En otras latitudes también vemos que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, recordemos que la Unión Europea tiene un solo canciller, un solo ministro de Relaciones Exteriores, que es Josep Borrell, un representante de España, pero estuvo urgiendo, llamando a Beirut, al Líbano, a que alcance un alto de fuego, claro, sobre todo Hezbollah, que es la fuerza interior en el Líbano, entre Hezbollah y Israel, y evitar más muertes y más víctimas, y sobre todo que se llegue a la negociación donde más allá del conflicto Palestina-Israel, ahora está el Líbano también implicado y el Mar Rojo, y eso puede ser el conflicto a nivel internacional. Por eso decíamos que en América Latina afortunadamente tenemos problemas en lo político, pero no hay guerras ni conflictos como en Europa, en Rusia, Ucrania o como en el Medio Oriente. De allí que lo que hace Borrell es la voluntad de la Unión Europea de encontrar la paz en cualquier región y sobre todo en el Medio Oriente. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, urgió el domingo en Beirut a alcanzar un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbollah en Líbano. Borrell se reunió con el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, y el primer ministro Najib Mikati. We see only a possible way ahead. Solo vemos un camino posible, un alto el fuego inmediato y la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un alto el fuego inmediato y simultáneo de todas las partes. Immediate and simultaneous ceasefire by all parties. La resolución de la ONU puso fin a la anterior guerra entre Israel y Hezbollah en 2006 y estipula que solo el ejército libanés y los cascos azules de la ONU pueden estar en la frontera sur del Líbano, lo que implica la retirada del grupo chiita y de los soldados israelíes de la zona. We must pressure the Israeli government and maintain the pressure in Hezbollah. Debemos presionar al gobierno israelí y mantener la presión sobre Hezbollah para que acepte la propuesta estadounidense de alto el fuego. Esta propuesta está pendiente de un acuerdo final con el gobierno de Israel. Agreement with the Israeli government. La propuesta de Washington de 13 puntos prevé una tregua de 60 días junto al despliegue del ejército en el sur del Líbano. Fue discutida esta semana por el emisario estadounidense Amos Hochstein, quien viajó a los dos países afectados. Pero ningún resultado se anunció desde entonces y la frecuencia de los bombardeos israelíes contra los feudos de Hezbollah se intensificó. Al día siguiente de los mortales bombardeos israelíes que sacudieron el corazón de Beirut el sábado, Hezbollah indicó que lanzó varios ataques con drones y misiles contra una base naval en el sur de Israel y hacia un objetivo militar en Tel Aviv. Las sirenas de alarma retumbaron en varias regiones del Estado hebreo, entre otros en los suburbios de Tel Aviv, indicó el ejército, que dio parte de 250 proyectiles disparados desde Líbano, algunos de los cuales fueron interceptados. Borrell visitó un hospital en Beirut y prometió hacer todos sus esfuerzos para que cese esta tragedia. El diplomático anunció además que la Unión Europea está dispuesta a proporcionar unos $208 millones al ejército libanés, cuyo gran despliegue a lo largo de la frontera con Israel constituye un punto clave en las negociaciones de tregua. En nuestro análisis internacional de hoy tenemos que profundizar un poco estos temas, parte de la agenda mundial, sobre todo con tantos conflictos y la urgencia que tiene el mundo de la paz y la seguridad, y la negociación, que el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas es muy clara. Cualquier conflicto de carácter nacional o internacional debe ser por la negociación y por el diálogo. Una guerra ya con armas atómicas no conviene a nadie, es la destrucción total de la humanidad. Y la amenaza del presidente Putin precisamente sobre el arma nuclear y la respuesta de Washington puede ser terrible, con la implicación de países como Rusia y China por una parte y por otra parte Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y además la posibilidad de que otros países que han tenido la bomba atómica intervengan en este conflicto. De allí que tenemos que tener atentos a estas situaciones y sobre todo analizarlas. Hoy le dedicamos a esta parte del programa y más adelante, como siempre, las entrevistas en el campo internacional con especialistas para analizar los acontecimientos. Ya regresamos. En América Latina está cerrándose el ciclo de las elecciones presidenciales con la última victoria de la centroizquierda en el caso de Uruguay y la afirmación de la democracia en el continente. Ya no hay golpes de Estado de derecha, militares, ni de izquierda orientados en la visión cubana del marxismo y el comunismo, sino gobiernos de derecha o de izquierda yendo siempre hacia el centro con programas y proyectos que puedan llamar a todos en la gobernabilidad del país. En América Latina igualmente el tema de la biodiversidad y el medio ambiente ha sido igualmente un tema de primera importancia, particularmente cuando terminó la reunión del G20 en Brasil, donde el presidente Lula, más allá de la presidencia de un país, es uno de los hombres más importantes en el continente americano, pero también a nivel mundial, porque es de los grandes sostenedores del bloque de países de los BRICS,
economías en pleno desarrollo y ascenso que puedan hacer frente a las grandes potencias en las decisiones financieras, económicas y políticas. En esa reunión del Grupo de los 20, América Latina manifestó su unidad y la esperanza de que el cambio climático siga siendo factor fundamental en la protección de los bienes culturales y científicos y ambientales que hay en América Latina. Igualmente en Moscú, la preocupación sigue por lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial ante los ataques que ellos dicen han sido proporcionados desde Ucrania atentando contra el territorio ruso y la amenaza del presidente Putin de emplear armas y misiles que pueden ser intercontinentales y en este caso con energía nuclear, armas atómicas hacia Ucrania, lo cual haría que la OTAN responda y podríamos estar en un conflicto internacional. Ya para algunos líderes europeos, para rusos e incluso el Papa el domingo en la bendición Urbi et Orbis llama a la paz y a contener la posibilidad de haber una tercera guerra mundial que sería el fin de la humanidad por los arsenales nucleares tanto de Estados Unidos como Rusia, pero China, Inglaterra y Francia son los países autorizados que han desarrollado la energía nuclear con fines bélicos. Esta situación hace que cuando termine el año 2024 se pida por la paz, se llegue al acuerdo en la negociación y se busque solución de los conflictos internacionales por vía de lo que establece la Carta de Naciones Unidas en el artículo 34, como es el diálogo, la negociación y la posible intervención de terceros, pero en función de paz y de desarrollo. Igualmente, el caso de la guerra del Medio Oriente, en el Líbano, hay una situación difícil de encontrar la paz permanente y ahora se complica con la sentencia promovida por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, con necesidad ante cualquier país donde llegue el primer ministro Netanyahu de detenerlo, como han hecho también con un orden de arresto contra el presidente Putin en Rusia. Y naturalmente esto también dificulta llegar a un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, donde el Líbano y otros países también han sido afectados. Afortunadamente para América Latina no hay terrorismo como en otros estados del mundo, ni hay guerras, aun cuando la política ha dividido mucho a los sectores populares, donde hay una polarización innecesaria e inconveniente, que sería mejor llevar a grandes acuerdos entre gobierno y oposición, como ha ocurrido en las grandes democracias europeas que desde 1945, con el principio del Estado Social y Derecho, han avanzado en proyectos y programas en beneficio de la población sin eliminar su libertad y su independencia. Por eso urge que a nivel latinoamericano tomemos el modelo europeo de una unificación e integración por el conocimiento, pero también uniendo esfuerzos para las economías y declarando un espacio geopolítico y geográfico único en el continente. Afortunadamente las democracias se recurren a las elecciones y no hay golpes de Estado, como en otras oportunidades, ni de derecha ni de izquierda, y ganan los partidos, ya sean socialistas, socialcristianos o demócratas, en función del acuerdo y yendo siempre hacia el centro.